Bueno, buenas noches. Otro programa económica del canal de streaming EVA TV. ¿Cómo andás, Michi? Muy bien, el programa número 8 Muy bien. de esta temporada. No voy a hacer el remate. El año pasado, ¿cuántos programas hicimos? ¿No te acordás? 23 o 23. 22. Bueno, llegaremos. O 24. Tuvimos ahí. Llegaremos a fin de año, yo digo, de vida. Y sí. Yo ya estoy con cansada. Bueno, hoy tenemos datos, ¿no? Datos mata... Datos locos, datos mata realidad, relato. Datos mata realidad. Realidad, está buena esa. El dato está matando la realidad, eso no cabe en duda. Y después también tenemos un invitado de lujo que vamos a hablar de todo, de economía, de la ciudad de Buenos Aires. Palpitando las elecciones del domingo. Del domingo, exactamente, flor de elecciones. Bueno, ya hubo este domingo pasado 4 elecciones, ahora se viene la quinta, vamos a ver. Vamos a ver qué. A mí me tiene, yo voto acá, ¿vos votás acá? No, en provincia de Buenos Aires. Bueno, yo voto acá el domingo, tengo que ir a la vuelta de mi ex suegro, porque tenía el documento en un momento. ¿Dónde vive tu ex suegro? ¿Sigue viviendo ahí? Sigue viviendo ahí, mirá si me lo cruzo. Viste que teníamos como la idea de hacer, vos tiraste la idea de, ¿cómo se llaman? De chimentos. Unos chismes para pasar el ¿Cómo te llevabas con tu ex suegro? No, me llevo bárbaro, me llevo aparte un alto personaje, sí. Bueno, lo seguís viendo. No lo sigo viendo, pero cada tanto nos mandamos algún mensaje, perfecto. Cumpleaños, esas cosas. Bueno, sí. Me alegro esa relación. Bueno, empecemos por los datos. Ahí Muy bien. Bueno, empecemos con los datos, ¿no? Que salieron, que la verdad desmienten mucho de los... Salió el dato de industria, el dato de la construcción y el dato del salario mínimo, que desmiente mucho del relato que venía instalando el gobierno de esta gran recuperación en B que se venía... ¿Te acuerdas cuando el año pasado discutíamos si era B, W? No, Milei lo simplificó esa discusión de líneas y curvas y dijo pedo de buzo. Me acuerdo en una conferencia en el Uruguay. ¿Para qué van a hacer? ¿Para qué van a hablar de letras, de forma? La economía iba a crecer como pedo de buzo. Exacto. Bueno, según él está creciendo como pedo de buzo. Pero lo que pasa es que también te compara contra enero y febrero y marzo, que fueron años así de caída. Entonces te dice, crecemos al 6% anual. Claro, hermano, si el año pasado caíste más que eso. Estamos como un pedo, pero que dentro de un canasto. O sea, nada. Escuchame una cosa. Pero bueno, muy escatológico empezó esto, ¿eh? No. Mostremos los datos primero, a ver si tenemos los datos de industria y construcción. Ahí está, Mechi, vos que tenés anteojos. Ahí está la construcción. La construcción, fíjate, eso es lo que yo te decía, ¿no? La variación anual te muestra 15%, que parece que te creciste y sos increíble, explotó la construcción. Pero... si miramos con respecto al mes anterior, cayó 4 puntos. Y si uno mira la serie que está en el grafiquito siguiente, hay un grafiquito que parece un electrocardiograma que uno puede mirar un poquito la serie de cómo viene eso. Vamos a ver que la caída de la construcción, esa es la industria. Hay otro que dice construcción, ahí no sé, sí, ahí dice. Fíjate la construcción, viste que ahí es un electrocardiograma. Esa caída abrupta es la pandemia. Esa es la grandota es la pandemia. Exacto. Que ahí tenemos una situación que no se puede salir, son las medidas de aislamiento, todo el mundo de la casa, los que construyen también. Pero fíjate que es una caída tremenda. Ahora hay otra caída también. Exacto. Esa caída es ya en... 2024. O sea, el año pasado, que es cuando empieza el gobierno de Milei. Eso cuando empieza el gobierno de Milei. Y eso es también el freno de mano que se le pone a la obra pública. Que bueno, que es también, como siempre decimos acá, ¿no? El superávit fiscal del que habla Milei, un tercio de ese superávit se explica por el parate de la obra pública. Por el parate de la obra pública. Sumado a la mega devaluación que impactó negativamente en toda la economía y obviamente en la construcción privada. Sí, que aumentó además también el precio de todos los materiales de construcción, el precio hoy construir en dólares carísimo. Carísimo. Como todo en dólares. No, es cierto, porque esta apreciación cambiaria hace que construir el metro cuadrado construido en la Argentina y en la capital federal ni de qué habla, pero en la Argentina en general es carísimo, por lo tanto no conviene construir hoy. Sí, de hecho en el grafiquito eso se ve como al final, cuando se recupera un poquito, porque obviamente una vez que te vas al fondo del tacho subís un poco, fíjate que los niveles está por debajo
de los niveles previos a la pandemia. O sea, es como la recuperación es muy mala. Cuando uno mira, acá no tenemos el gráfico, pero cuando uno entra al informe, mira los datos del INDEC, porque este es un dato oficial, lo que encontramos es que de enero del 2024, es decir, desde el primer mes pleno Milei, porque el anterior fue compartido, digamos, hasta el enero del 2025, la construcción cayó todos los meses. Todos los meses. Todos los meses cayó la construcción. Y ese crecimiento del 15% tiene que ver con la comparación de un marzo que se había desplomado totalmente la construcción. Por eso digo que todo parece lindo en los datos que estamos viendo de enero en adelante, porque están comparados con las caídas con un año desastroso, con una caída muy profunda. Por eso digo que es medio ficticio cuando Caputo te dice estamos creciendo al 6% anual. Es porque está comparando con enero o febrero o marzo del año pasado, que fueron un desastre. No, y además si comparan de marzo con respecto a febrero, la construcción cae. La construcción cae, exactamente. 4%, que es lo que dijo el INDEC. Sí. Importante la construcción porque es mano de obra intensiva. No, y de hecho, mirá, acá yo me anoté, cayeron 0,5% de puestos de trabajo. En el año pasado fueron 400.000 puestos de trabajo que se perdieron. Este año son 375.000. O sea, digo, se vienen perdiendo puestos de trabajo, se viene acumulando la pérdida de puestos de trabajo del sector de construcción, que es, como decís, muy intensivo en puestos de trabajo. Y también me anoté, en 2024 fue la ejecución del presupuesto de obra pública fue solamente el 25%. Y bueno. Quiere decir que y además la importancia de la construcción, que no solo es mano de obra intensiva, sino que motoriza un montón de sectores. O sea, cuando se para la construcción, se paran un montón de sectores industriales, los que producen cemento, los que producen ladrillo, es decir, varios sectores industriales que también son mano de obra intensiva. Por eso la importancia de la construcción para una economía. Bueno, y eso es lo que vemos en el siguiente dato que tenemos, que ahí se les había filtrado a los chicos, que es el de la industria manufacturera. Ahí está la industria. Que ahí también la industria nos muestra un repunte de 5 puntos con respecto al año pasado. A marzo del año pasado. A marzo del año pasado, que también estaba en la B. Pero, pues fíjate, mirá, también ahí se ve también el electrocardiograma ese. Exacto. En el 2020, el piquito grande, y después en el 2024 esa otra caída grande, ¿no? Fíjense que hay una línea amarillita, sí, que es la que te suaviza un poco, pero igual vemos como es tan parecida a la del 2020 a la del 2024. Es decir, estamos parecidos a la etapa de la pandemia en términos de caída. Hay una recuperación que no llega a recuperar lo que cayó, pero de vuelta empieza a caer nuevamente. Eso es lo que está mostrando el gráfico ese. Con lo cual, la recuperación no logra recuperar lo que se perdió, pero además vuelve una ola de caída. Sí, no, y aparte cuando uno mira con respecto al 2023, por ejemplo, caímos 10%. Exacto. O sea, respecto al año previo a Milei, 10% de contracción de la industria. Tenemos de las 16 ramas que mide el INDEC, 14 cayeron. Y además las que más cayeron son las que, como vos decías recién, las que están ligadas a la construcción. Sí, y que generan mucho puesto de trabajo. Sí, mira, metales, caucho, plástico, todas esas industrias que están ligadas a la construcción se hicieron pelota. Se hicieron pelota. Digamos que esto está asociado a que no tienen mercado interno porque el consumo no arranca, que tampoco pueden exportar porque el tipo de cambio está totalmente apreciado, con lo cual no tienen mercado interno ni externo, pero además que después lo vamos a decir, en sectores clave están haciendo una apertura comercial indiscriminada, con lo cual están trayendo los productos baratos del extranjero. Por eso vos tenés más importaciones, tenés el mismo mercado interno que siempre tuviste, con lo cual con más importaciones que te compiten con tu producción local, las industrias que no tienen tanta respaldo, que no tienen acceso al financiamiento, que no pueden de alguna manera competir en precios, y bueno, se van quedando atrás. Todo esto, esta atracción de la construcción que veíamos, que te hace que te caigan todos los sectores ligados a la construcción, y además también lo que venimos viendo, los sectores ligados a los alimentos, a los textiles, al calzado, todo eso también está. Pero Mechi, para no te preocupes, porque hay un dato que sí es favorable para el gobierno. ¿Que cuál es? El tercero. El salario mínimo. Ah, está sí, explotando, bueno, menos mal. El salario mínimo está explotando
Con lo cual, en algún momento, toda esta recuperación de los salarios va a permitir que la industria de la construcción vuelva a crecer. Ahora vamos a traccionar la demanda mediante el consumo con el salario mínimo que se acomodó en el último periodo. Ahí está la canasta básica alimentaria y total. No sé si... Eso es para comparar, ¿no? Con el salario mínimo. El salario mínimo quedó pautado... ¿En cuánto quedó? 302.000 pesos. Es mucho. Para mí es mucho. ¿Te parece? Sí, son como 2 canastas alimentarias, sí, ¿no? Para mí es como mucho. 2 líneas de indigencia. Para mí es mucho. Digamos también... Casi que te alcanza para llegar a fin de mes según el INDEC con la canasta básica total. O sea, sin pagar un alquiler, obviamente. Digamos la importancia del salario mínimo. Ahí está Bruteler. Te lo traje especialmente. Seleccioné ese tweet para Bruteler, que vos te entretengas. Digamos que Bruteler es un economista que hizo campaña para Milei, es un liberal ortodoxo, que le gusta mucho la finanza, todo eso, y está totalmente crítico al gobierno de Milei. Mirá lo que está diciendo, dice, el gobierno decretó el salario mínimo vital y móvil para mayo en 308.200 pesos. La canasta básica total, línea de pobreza en marzo para una familia de 4 integrantes fue de 1.100.000. O sea, imagínate, una familia tipo, 2 adultos y 2 niños. Sí. 2 adultos que tengan salario mínimo llegan a la mitad de la canasta básica. Y digamos también la importancia del salario mínimo, porque muchas veces dice, che, nadie gana el salario mínimo. No, el tema también es que el salario y los trabajadores informales generalmente acompañan los aumentos del salario mínimo. Es decir, el trabajador informal no tiene paritaria, esto lo vimos cuando analizamos la informalidad, sí. Pero ¿qué pasa? El trabajador informal ve el crecimiento del salario mínimo y más o menos su salario va acompañando. Sí, y aparte eso. También es un piso. En su momento, cuando existían programas como el Potencial Trabajo, se vinculaban a un salario mínimo, entonces vos tenías una estructura más o menos parecida y los crecimientos también. El Potencial sigue existiendo, pero está tan chiquito que Exacto, es como no si tiene ni sentido. No tiene ni sentido. Entonces, había algunas otras cosas que iban acompañadas de eso. Bueno, también las jubilaciones, ¿no? Como van acompañando y mirando ese indicador. Bueno, la destrucción del salario mínimo es un ancla de la inflación también, ¿no? Nosotros fuimos repasando durante el tiempo que un ancla de la inflación es la recesión, otro ancla es la caída del consumo. Y otro ancla el salario. Otra ancla es el tipo de cambio atrasado, otra ancla es el salario, ¿no? Como que todas esas son las anclas, por eso y además que dicen, che, que dejemos funcionar libremente al mercado, cuando sale una paritaria que a ellos no les gustan, no la homologan, sí, con lo cual el mercado funciona para los precios de los bienes y servicios, pero el mercado no funciona para el salario. ¿Por cuál paritaria decís que no la homologaron? Me parece, comercio era, ¿no? Pero, sí, la de comercio. Supermercado, ¿no? Sí, encima que ahora dijeron que lo iban a pagar igual un bono porque se dan cuenta los supermercadistas que no, o sea, imagínate que son sectores que no son los más combativos, digo, no es que salen a la calle, no sé qué. Me acuerdo además, estilo 2001, que la misma UIA pedía, por favor, que levanten los salarios de los trabajadores, cuando la UIA está pidiendo que levanten los salarios de los trabajadores porque estamos en el horno. Pero viste que ellos tienen, los libertarios tienen un programa que se llama 3 anclas. ¿Cuáles son? Bueno, recién dijimos, ellos no sé cuáles dicen. ¿Un producto de sal? No. Pero ellos lo usan por las anclas, ¿viste? De precio, me imagino. ¿Tipo de cambio, salario? Y la recesión, eso decimos nosotros. Yo no sé, ellos dicen otra cosa, el ancla fiscal, el ancla monetaria y el ancla no sé qué. La otra ya me perdí. De la pindonga. No sé. Financiera. ¿Viste? El ancla tienen ellos atado el pie ahí. La importación debe ser el ancla, bueno, no importa. Pero las 3 anclas de ellos, claro, son eso. Con eso, por eso digo, la caída del consumo, el atraso cambiario y tener el salario frisado, no querer homologar una paritaria de 5 puntos y con pagos en cuotas, digo, estamos hablando de un sector que está muy cerca de esa canasta básica que vimos, cerca de $1.000.000 de pesos. Dio la conferencia, no sé si viste la voz que te guste, sí, que lo pasa tu domingo bárbaros, dio una conferencia de prensa diciendo que desarticule la teoría de la explotación. Es más, que ¿no? El trabajador explota al empresario, ¿tiró algo así o no? Sí, él dice que vos en realidad le comprás plata, le comprás la guita al empresario con tu trabajo. Exacto. Vos trabajás para comprarle guita al trabajador, al empresario. Y repitió 10 veces, con esto tiré la teoría de la explotación al demonio. Sí, decía, ¿vieron? ¿Se dan cuenta? Como con esto rompí todo. Y es más, el otro día, el domingo, leo un tuit a la noche de uno que dice, qué ganas que empiece el lunes para empezar a explotar a mi patrón. Decía, sí, eso fue muy Yo cómico, también, una gana de explotar
ver patrones tengo, que así me dan más plata, quiero explotarlos más, que me den más plata. No, y digo, esto también, estos datos están buenos porque digo, y después lo vamos a hablar con el invitado, mientras el carry trade sigue siendo una fiesta y se están llenando de plata de la salida del cepo, la ganancia que tuvieron los que se dedicaron al carry trade y al negocio financiero, la economía real nos muestra esto. ¿sí? Mientras ellos llenan de guita, como vos decís, la hora, con este salario mínimo, ¿cuánto quedó es? fijada. Pará. La hora del salario mínimo, ¿cuánto es? Para mayo, 1.541 pesos. Un trillot. El alfajor ¿Sí? vale ¿Sale eso? 1.500 pesos. Mirá. Un trillot, alfajor vale 1.500 pesos. Mira, yo que uso mucho el subte, te diré Sí. que, bueno, depende si tenés registrada, ¿no? La tarjeta y no sé qué. A mí no me alcanza para 2 viajes de subte. Bueno, a mí me alcanza para un trillot. Que todos Bueno, los días, yo religiosamente, lo tengo que comer. me da energía el trillot. Ah, sí, Sí. o sea, en mi ley con Vale el mango 1.500 loco, pesos. vos con el trillot. Sí. Así que bueno, nada, esto y también una cuestión de los celulares, ¿no? Porque hoy anunciaron en el que sigue el boom importador, bajan los aranceles a las importaciones a creo que celulares. Hay electrodomésticos. Algunos electrodomésticos, sí, televisores, electrodomésticos, celulares. Baja el arancel que estaba en 16 puntos. Baja, dicen que Ahí está el una dato. vez que... Ahí está. Del Toto. Dice- Celulares y videoconsolas. 16% a cero, pero en 2 etapas. Primero un 8%, que es ahora ni bien sale la resolución, y después va a cero en enero, decían. Y las videoconsolas, esto, para vos que te gusta jugar. No, eso jugamos. lo festejó Adorni, que juega mucho a Claro, sí. a un jueguito que es fanático, entonces festejó este Puso baja de aranceles. Wololo. Porque ahora dicen que, claro, estos productos van a salir mucho más baratos en el mercado interno, claro. Va a poder jugar al Age of Empires Ese, ¿no? tranquilo. Juega Sí, eso. a ese juega. Lo que no están diciendo cuál Yo va a igual ser. muy fan del Civilizations, me encanta, ¿Lo me jugás? pasaba horas, de hecho cuando en un momento me lo tuve que desinstalar porque si no me pasaba quizás una noche entera. Entonces No podías ver las conferencias de porque Caputo. te estoy hablando de una época muy remota en que cada vez que pasaba un turno tenía que esperar un rato así, tipo empecé a fumar de tanto que tardaba, porque era una compu con un gran procesador, lenta, estamos hablando de los años 2000, hace un montón. sin internet, un juego que por eso lo tenía que desinstalar, tenía los disquetitos. Y te agarraba ataque de nervio. Me agarraba ataque de nervio, entonces me empecé a fumar pucho así. Bueno, esto para Civilization. decir que nada, y el impacto negativo sobre la industria, que es el dato que mostramos al principio, digo, tiene que ver también Bueno, con este boom de importador. hecho, hicieron una medida para los celulares de producción nacional, que es bajarle los impuestos, todos los impuestos, pero bueno, No compensa. no se sabe si compensa o no. Hay todo un problema ahora con Tierra del Fuego, con los celulares que se fabrican ahí, no solamente celulares, también muchos electrodomésticos. Bueno, ahí empiezan otra vez esta batalla, que está bien, hay que discutir los regímenes de promoción industrial y qué sé yo, pero bueno, una cosa es discutir un régimen de promoción, otra cosa es Y además, reventarlo, sin además, ninguna alternativa, esto ¿no? en un contexto de guerra comercial, ¿no? Que siempre hablamos, no es que están todos abriendo su economía, que hay apertura comercial para todos y todas, sino que en un contexto de guerra comercial donde están subiendo, sobre todo Estados Unidos, los aranceles a las importaciones, la Argentina va a contramano abriendo su economía para que los excedentes de producción que hay en el mundo se coloquen en nuestra. Bueno, en igual nuestra ahora, economía. viste que China y Estados Unidos Están en una tregua. Están ahí, Sí, sí. sí. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, todavía. Pero bueno, ¿vas a cambiar el celular o no? Sí, lo tengo que cambiar. Yo también, Todavía el las mío está Malvinas todo roto. Argentina tiene 82% de aranceles a las importaciones. Eso no se lo sacó. Y la isla de Y McDonald's, los pingüinos, los pobres pingüinos. los pingüinos todavía siguen con casi 100% de aranceles No, a las pobres importaciones. No pingüinitos, pueden no. exportar a Estados Unidos y se están casi muriendo. Pobre, no pueden exportar. Lo que pasa es que no tienen un canciller que negocie por ello. La podemos mandar a Mondino, que se quedó sin laburo. Uy, ¿te rápido. acordás de Mondino? Bueno, tendríamos que hacer un programa Mondino. Sí, hay que hacer en el que dijimos de perfiles importantes de la vida humana, uno de Mondino, de Diana Mondino. Bueno, y para el próximo programa, que ya aprovechamos e invitamos, ¿no?, a nuestro invitado para Sí, hablar sí, sí. de esto, que es el dato, esto que hablamos al principio, dato mata realidad, ¿no? Dato mata relato, esto de lo que se estuvo discutiendo. Pues, lo primero era el dato mata realidad. Claro. Este dato mata relato, ¿no? ¿Cuál es el dato que estuvo circulando? Pará, hagámoslo pasar y, Bueno, y lo se lo presentamos, mostramos así, vamos. así él también puede reaccionar a lo que les vamos a Aplauso mostrar. para nuestro querido amigo y compañero Andrés Lablunda, ¿sí? Andrés, ¿cómo andás?
Andrés, ¿muy bien? Dale, Sí, por favor. Andrés es legislador por la Ciudad de Buenos Aires, legislador porteño, también por eso decíamos que vamos a aprovechar para hablar de lo que pasa el domingo. Además es presidente de Colina Capital Federal y sos presidente de la Comisión de Economía, ¿no? No, integrante. Integrante de la Comisión de Economía de Desarrollo Económico de la Legislatura. Muy bien, así que vamos a hablar. La preside el PRO, ¿no? Pero Y bueno, también, claro. y yo diría, es también pelado. Bueno, Me rodean. No cosifiquemos. Me rodean, no sí. cosifiquemos. Yo ¿verdad? acá, no sé, Perdón, pero perdón. acá a mí me hacen venir en días Mirá, que estoy vamos- mal de pelo. Vamos a sacar, no vamos a se sacar puede un acá. programa como Podemos hacer los dos pelados. un libro como te sacó Mechi, que a partir de ese libro se hizo famosa, ¿no? De ecofeminismo. Economía feminista era el mío, ustedes qué van a Economía hacer? pelada. Bien. Así nos están dejando, ¿no? Así Sí. nos están dejando Milei. Y Macri, y Jorge Macri. Andrés, primero el dato Bueno, que estábamos hablando por lo penato, ¿cómo es? Sí, sí, bueno, vieron que estuvo todo este caso de ficha limpia, que se cayó, bueno, Pase de factura. Pase de factura, acá para allá, no sé qué, no sé cuánto, y en un momento se empezó a decir, bueno, hay ahí algún tipo de amistad, digamos, entre la provincia de Misiones y el gobierno nacional. Y entonces todos decían, bueno, Misiones recibió ATN, que son asistencias del Tesoro Nacional, lidera eso. La provincia que más La ATN provincia que recibió. más ATN recibió, Eso es lo que se dice. eso es lo que decían. Y esto lo dijeron Adorni en una conferencia, lo dijo Franco, que es el jefe de gabinete, que es el que tiene a cargo las ATN, y lo dijo también Milei. Y eso tenemos un O videíto. sea, que es falso eso. Y dijeron. después vamos a ver, Ah, vamos a ver si es falso o no. A ¿Por ver qué qué te dijeron. adelantas a los No, resultados? no, me imagino. A ver qué dijeron. El tema de los ATN. No es cierto que la provincia de Misiones haya tenido más ATN que otras provincias. En primer lugar, nosotros no hemos dado prácticamente ATN salvo casos de emergencias, emergencias por inundaciones, emergencias por temporales, emergencias por sequía, solamente en esos casos y por sumas muy limitadas. Y no es la provincia de Jujuy la que más ha recibido ATNs la provincia de Jujuy, la provincia de Misiones, la que más ha recibido ATN por parte del gobierno nacional. La verdad que me decepciona profundamente lo de la diputada Los Penato mintiendo abiertamente, porque de los periodistas ya lo sabía que mentían, y mintiendo además con que había habido ATNs y distintas cosas, que están los datos disponibles y que prueban la mentira. La diputada Los Penato, a quien en su momento el presidente tuvo la gentileza de agradecerle su colaboración con el gobierno para la aprobación de importantes leyes, debería disculparse públicamente por haber sugerido anoche que el gobierno buscó sabotear la votación. Afirmó, errónea y maliciosamente, que el gobierno nacional transfirió ATN a la provincia de Misiones más que a ninguna otra provincia, lo cual es absolutamente falso y los datos, de hecho, son públicos. Bueno, los datos son públicos, ¿no? Me imagino. ¿Y qué hace la gente que no tiene fines de semana? Y se las Chequea pasa los mirando? datos. Chequea los datos. Entonces, hay varias fuentes de estos datos. Una es el presupuesto abierto, que está en la página del Ministerio de Economía. Otra es la Oficina de Presupuesto del Congreso. Digo, hay un montón de lugares. Yo me fui a la Oficina de Presupuesto del Congreso, busqué los informes trimestrales de los ATN, revisé los del año pasado y los de este año. ¿Y qué me encontré, Santi? ¿Qué te encontraste? Me encontré una paginita que le mandé a los chicos que es ilegible, pero que igual, solamente para que vean que lo busqué, que esto es información, que es como decían ellos, hay datos públicos. A ver si nos la muestran Juan Cruz ahí, la paginita. Que lo que ahí cuando salga ahí está. Mirá. ¿Eso que está en violeta? Eso que está en violeta es el renglón que corresponde a Misiones, que ni se lee, pues está al costado, pero no importa. Yo solamente para mostrarle que existe esa página, que igual está el link. Que el dato está. Que el dato está, eso marca que es a diciembre del 2024 son 13.000 millones de pesos que recibe la provincia de Misiones. Arriba de todo se ve un cero grande. Ese cero es la provincia de Buenos Aires. Bueno. ¿No? Digo, bueno, en el año 2024 la provincia de Misiones es la que más ATN recibe. Este año recibió hasta ahora solamente 3.000 millones de pesos. En la provincia de Buenos Aires le gana, recibió 10.000 millones de pesos por la Bahía catástrofe Blanca. de Bahía Blanca. Pero aún así, si uno suma
todo el 2024, con lo que hay Lo de hasta este marzo de este año, Misiones sigue liderando. Entonces digo, me parece una cosa de locos que 3 funcionarios, el presidente, el jefe de gabinete y el vocero salgan Nieguen a decir... el dato, que además es un dato público. Es Ahí un está dato público. Ahí está la noticia que Misiones fue la provincia que más ATN recibió durante el primer semestre. Esto es de uno de los diarios más importantes de Misiones. Yo te digo que lo encontré en un montón de diarios. Digo, hasta Misiones lo festejó. Digo, es una cosa insólita que 3 personas de alta jerarquía terminen diciendo esto, ¿no? Y fíjate que decían, porque la primera en decir esto fue Silvia Los Penato, ¿no? Que agarró y dijo, no, bueno, porque le dan plata, ojalá que le dejen de dar plata por estas cosas, no sé cuánto. Y viste que lo mencionaron 2 veces. Por eso me parecía que era un lindo vínculo para charlar acá con el compañero, que Los Penato es una de las candidatas en la elección de la ciudad. Perdón, ¿no se bajó? ¿No se bajó? Que quiso bajarse, dijo Macri, ¿no? Le pegó el bajón, me parece. Le pegó el bajón. ¿Cómo ves, Andrés, todo esto y obviamente relacionado con lo que va a pasar el domingo? No, mirá, todo el tema de ficha limpia, me parece muy, muy loco porque, fíjate esto, querían sacarla a Cristina de la cancha con ficha limpia y la que casi se termina bajando es ella. Exacto. ¿Viste vos? La Silvia. vuelta. Aparte los que es Penato, flojita, porque, muy flojita. Las a ver, convicciones, bien, gracias. Cristina le pusieron un chumbo en la cabeza y ahí la tenés todavía, viviste y coleando Pero, y aportando. Y esta se le Viste cae que un proyecto estaba en un canal de televisión en vivo, con una sonrisa que iba a salir y cuando vio la votación la cara de depresión. No, terrible. Cinematográfico. Cinematográfico. Mirá, los vecinos y vecinas de la ciudad no están pensando en ficha limpia. Quieren la ciudad limpia, porque es una mugre, total, es un abandono, es el abandono de Jorge Macri y la crueldad de Javier Milei en la ciudad. Recién Mechi tiraba unas cifras de desempleo y de pérdida de puestos de trabajo en la ciudad, y desde que asumió Javier Milei y Jorge Macri en la ciudad, hemos perdido 18.000 puestos de trabajo. Mirá. En la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires. Es decir, cada vez que a nivel nacional hay políticas así como las que tenemos ahora, de corte neoliberal, de ajuste, de recesión, a la ciudad le pega el doble que al resto de otras provincias. Esto es increíble, pero justamente ahora el impacto en la baja de la actividad económica fue brutal en la ciudad. De hecho, por eso tuvimos baja en la recaudación de ingresos brutos, que es uno de los principales tributos que tiene la ciudad. La ciudad es... Y aparte ligado a la producción, a los ingresos de la Sí, gente, a que haya un movimiento, digamos, a la ¿no? actividad A la económica, al actividad. consumo. Bueno, la recesión pegó fuertemente en el consumo en la ciudad. Fuertemente. Hoy estuvimos volanteando ahí la propuesta de Santoro en la calle Florida y me paré con un operador turístico. Me decía, bueno, acá, loco, estamos al horno. Claro, porque el Porque turismo... el turismo receptivo, Exacto. ¿te acordás que antes caminabas por Florida y te encontrabas brasileros por todos lados? Obviamente este tipo de cambio atrasado o no competitivo generó que mucho del turismo de cercanía, de países cercanos, no venga a la Argentina, y eso impacta en la ciudad, que es una de las principales actividades. Justamente también hablaban de producción. Una de las palabras que no se nombra ni a nivel nacional ni a nivel local es la palabra producción y trabajo. De hecho, es uno de los problemas que tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una matriz económica fuertemente asentada solamente sobre el sector servicios, Claro. que representa más o menos un 80% del Producto Bruto Geográfico de la ciudad. Entonces, ahí está también una de las propuestas que nosotros traemos, que es diversificar esta matriz económica y hacer el acento en lo productivo. Claro. Que en la ciudad hay producción, solamente un 11% hay de empresas ¿Y productivas en la ciudad. qué tipo de producción? Farmacéutica, textiles y alimentos. Mirá. Si pensamos la ciudad geográficamente, nos encontramos que en la zona norte están los servicios empresariales, administrativos en un punto, de asistencia de las grandes empresas. En la zona oeste, que sería Rivadavia, pensemos en Rivadavia, los sectores más vinculados a las manufacturas o algún tipo de industrias. Y en el sector sur de la ciudad, estoy haciendo grandes trazos. Sí. En el sector sur, los servicios de logística. Y en el microcentro, bueno, todos los servicios financieros y La patria administrativos. financiera. Claro, la patria financiera que tenemos acá cerquita, porque acá estamos en San Telmo, para quienes nos están viendo
por YouTube. Eso sí se benefician. La patria financiera Eso siempre. está funcando. Bueno, y ahí tenés, está sentada, digamos, la recaudación de la ciudad, ya que vamos a los números y un poquito a charlar sobre esto. El principal ingreso que tiene la ciudad es ingresos brutos. Es una ciudad bastante autónoma en el sentido de sus ingresos. A diferencia de otras provincias, recién hablábamos de Misiones, por ejemplo, Misiones depende mucho de la coparticipación nacional. Capital no. Mucho. Capital solamente depende, tiene 80% de recursos propios y un 20% de los ingresos totales vienen de los recursos nacionales. De lo que viene de Nación, y esto también quiero ponerlo, la mitad de lo que viene de Nación es por la transferencia de los servicios de la policía, ¿no? Y es un montón, es un gran ayudín. Que le dejó Macri allá, recordemos, en el 2016 con el traspaso de la policía, después eso, bueno, se judicializó en tema del porcentaje y demás. Hoy la ciudad recibe, mira, escuchen el dato, 1 billón de pesos anuales en concepto de la medida cautelar por la transferencia de la policía. Mirá, es una moneda. El presupuesto total es 14 billones, estamos hablando del tercer presupuesto de importancia en la Argentina. Entonces, es un presupuesto muy importante, nosotros decimos, y por eso esto es uno de nuestros ejes de campaña, que está mal distribuido y mal asignado y mal priorizado. Para nosotros la educación es una prioridad, la salud es una prioridad, el alquiler de los vecinos y las vecinas es una, y la propiedad ni hablar, pero hoy ya tener una propiedad es casi una utopía en la ciudad, y ni que hablar, alquilar es una utopía ya hoy casi en la ciudad. 70% de tu ingreso se te va a un alquiler. Es una locura. Sí, una los locura. jóvenes, además que, como vos decís, ¿no? Perdieron empleo, sufren mucho la precarización laboral, los vemos a muchos trabajando para las aplicaciones de reparto. Esos pibes hoy están lejos de soñar, ni con, no te digo con la vivienda propia, es con el alquiler propio, ¿no? No, por eso necesitamos políticas activas que mire a los jóvenes, que mire a la clase media también, que se está cayendo a pedazos. Hoy en la ciudad, ¿saben cuál es el ingreso que tenés que tener? Vamos a lo que vos dijiste, Sí. me eché una familia de 2 adultos, 2 chicos, clase media en la ciudad, ¿qué ingreso necesita? ¿Y qué decís vos? Y yo digo, Sin alquiler, ¿eh? Sin Vos alquiler, que estás yo con te los digo datos. 1,5 millones. 1.8. Mirá. Bien. 1.8. Bueno. Sin el alquiler, como decís, o sea. Sin el alquiler. Es decir, o siendo propietario o que el alquiler. Claro, con te lo pague. alquiler más de 2 millones de No, pesos. claro. No, sí, Entonces se depende está de desmoronando, cuán se está hacinado vivas está desmoronando la clase media, por lo menos en el país, pero en particular en la ciudad de Buenos Aires, y se da un proceso que se llama técnicamente de gentrificación, es decir, te expulsa la ciudad hacia los límites propios de la ciudad o hacia la provincia de Buenos Aires Claro, o que, otra que provincia. le ¿viste? empieza a subir el precio a esos lugares también, porque a medida Claro. que la gente se va retirando un lugar y buscan otros, esos precios también empiezan a subir. Sí, además que uno podría decir, bueno, gran parte es culpa de las políticas del gobierno nacional, pero tenés un gobierno de la ciudad que no hace nada para contrarrestar los impactos del modelo Nada. nacional en la ciudad de Buenos Aires. Nada, que primero lo que le uno vota esperaría. todo, primero le Exacto. vota todo en el Congreso Exacto. Nacional. Y de hecho lo han reafirmado, la propia Los Penatos lo reafirmó ahora en la campaña y lo van a seguir haciendo. Y sí, me Es imagino. decir, la motosierra a nivel nacional la quieren traer acá, indirectamente el PRO también. Vos fíjate, Sí. la Libertad avanza directamente la motosierra y el PRO en el marco de las omisiones y de la complicidad también con ellos. Porque Igual es Jorge Macri no acaba de levantar, subir impuestos también. de bajar De ingresos. subir. Sí, sube, baja. Sube y baja, sube y baja. Sube y baja, pero no hay una política dirigida directamente hacia los sectores más vulnerados. Las personas mayores también. La ciudad de Buenos Aires tiene el índice más alto de personas mayores a nivel país. El 20% de su población son de personas mayores. Imagínate, ¿cuál fue el sector social más golpeado durante el último año? Los jubilados y jubiladas. Bueno, nada, pero ninguna política específica ni para los medicamentos. Hoy las personas mayores están en esta situación dramática de tener que elegir entre comprar un medicamento o comprar comida. No, sí. Y no hay nada. Para mí es importante los jubilados. Les congelaron el bono. Los ingresos son parte del ajuste. Le sacaron la moratoria. Le sacaron los medicamentos y ahora encima se están rifando la plata del PAMI, ¿no? Exacto. Con lo de el los escándalo. pañales y con todo esto. Es Realmente la los política de la están- crueldad, Y literalmente no tenés la política tampoco de la lugares crueldad. de cuidado. Hace Mm. poco la mamá de un amigo estuvo muy mal y la verdad que él es hijo único y con un montón de tareas también, le costaba mucho ocuparse de su propia madre y buscando un lugar para que la cuiden, ¿viste? Un geriátrico, un espacio.
carísimos, muy pocos, o los que había en malas condiciones, que no te dan ganas tampoco de dejar a tu mamá o a tu papá o a una persona en un lugar que... Eso también es un tema, ¿no? Claro, no hay políticas de cuidado, no hay política de contención. Pasa lo mismo también nosotros, por ejemplo, uno de los ejes de campaña con Leandro Santoro que estamos llevando es el tema que haya doble turno en las escuelas, fundamentalmente de la zona sur, hablando también de las políticas de cuidado, porque eso, vos trabajás, imagínate, ¿no? Una familia, que el chico entre o la chica entre a las 8 de la mañana y salga a las 12 del mediodía, te parte el día en la mitad. El padre o la madre tiene padre o la madre tiene que dejar de hacer las tareas laborales y dedicarse a los cuidados. Y eso impacta también en los ingresos, te impacta... y te digo, en general lados. son las mujeres las que dejan esa general son las tarea mujeres. extra para Sí, poder sí. ir a bancar. Y además, yo lo que pensaba era que el PRO instalaba, nosotros decíamos, son inhumanos, pero a veces son eficientes para que la ciudad esté limpia. Jorge Macri rompió también con eso, o sea, no solo es inhumano, No, es sino malísima que además la gestión, hay subejecución, ya que de estamos hablando hay subejecución presupuestaria, estamos hablando de un presupuesto muy, muy importante, hay desinversión, bueno, y hay negociados. Bueno, y antes de meternos en los negociados, obra pública en la ciudad de Buenos Yo te Aires. digo, hay una sola nada. obra, vamos a ser justos, Sí. hay una sola obra pública en toda la ciudad. Repetimos, estamos hablando del presupuesto más importante de la Argentina, el tercero en importancia, estamos hablando... 14 billones, dijiste. 14 billones de pesos. Es muchísimo dinero. La única obra pública que hay es una obra pública casi de carácter municipal. ¿Cuál es? Macri prometió, acá también otro incumplimiento de Jorge Macri. Durante la campaña del 2023, él había prometido hacer, primero, voy a hablar del Sarmiento. Tren Sarmiento del oeste que divide a la mitad de la ciudad. Primero, ¿se acuerdan? Estaba el soterramiento. Sí. Como no se podía hacer el soterramiento, definió levantar las vías, ¿no? Levantar las vías como el San Martín, como el Mitre y demás. Como eso no lo pudo hacer, lo único que pudo hacer, o quiso, es un paso bajo nivel. Un túnel. El túnel. No sé si alguien es, seguramente algunos de los que nos están mirando es de Caballito. Ahí en la calle Lorca se está haciendo la única obra pública de Jorge Macri, que es el paso Pero bajo pará, nivel. vos Es me la estás única. diciendo Yo te dije, que- el soterramiento... Pasamos al túnel. Pasamos Pero, a un túnel en a una subir la calle. vía a un Esa es la túnel. única obra pública de Jorge Macri Pará. en ejecución. Pero pará. Sí, sí, Vos como me el estás Fantino. Yo te diciendo estoy diciendo eso. que la línea F no la no terminaron. están Eso es un render. La línea es F una no está ilusión. lista. La F Es no una fue la ilusión. línea Pará, que y el prometió Macri. redondelito ese Ahí que pasa por la enfrente de autopista Núñez, tan en Núñez, lindo, claro. que es un redondel así Rojo, como ¿no una era? argolla que atraviesa y une todas las autopistas. Lo que dice Mechi, la línea F de subte la había prometido Macri. No la había Macri prometido prometió Macri. 20 F kilómetros de de subte. fantasía. Fantasía. Macri prometió muchas cosas. Sí, 10 kilómetros Bueno, de subte por 10 por kilómetros año. y Jorge Macri habrá prometido levantar las vías del Sarmiento. Nada, cero. Central, de hecho, por eso sacó muchísimos votos en la zona de Caballito, Liniers, Villaluro, porque yo vivo en esa zona Los y estafaron. realmente cruzar la vía del Sarmiento te lleva Es como minutos. el sí, meme horas. ese, hemos sido engañados. Hemos Pará, sido pero engañados. están los temas importantes, batata o membrillo. Claro. En eso están los temas. Para mí es importantísimo. Y los ¿Batata o bailecitos. membrillo? ¿Vos qué preferís? Yo batata. No te- ¿Eh? También sube mucho video bailando con la germo. O sea, está en la ¿no? Está en pelotudez una, total. está en una, Está en está en un Igual cumpleaños, uno ¿no? que le decía reposera al otro Macri, ¿viste? No, Ese No, uno tenía una empezó su esperanza, tenía una gobierno ya de esperanza, vacaciones, ¿se no, pero acuerdan? la gestión es malísima y eso lo ven los vecinos, en la basura, en el sistema Claro, de la mala transporte, bueno, en la construcción desmedida también. Otra promesa que hizo, este es otro punto, nosotros durante la campaña del 2023 advertimos que había que modificar el código urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires por la construcción desmedida, ¿no? Más que todo por los convenios urbanísticos que se hacían, violando muchas normas, haciendo excepciones al código. Eso hizo que crezca para arriba la ciudad en unidades que no privilegian el valor de uso, sino el valor de cambio, por rentabilidad simplemente, y especulación. Y eso hizo que del 2018 hasta hoy haya una construcción de medida, una construcción en altura de medida, que haya problemas en saturación de los usos, con los servicios y demás, y que, producto de eso, muchísimos vecinos y vecinas se movilizaron.
hay muchísimos colectivos, fundamentalmente de la zona norte y centro de la ciudad. Nosotros advertimos esa problemática y lo pusimos como un eje de campaña en el 2023. Macri, para la elección general, él toma eso y dice que va a reformar el código urbanístico, dando lugar a la problemática de los vecinos. Al pedido. Al pedido, a la solicitud de los vecinos. Cuando trae la discusión del código urbanístico, que fue el año pasado, no trajo nada sustancioso. En definitiva, mantuvo el esquema de los negocios inmobiliarios con los grandes desarrollos inmobiliarios, que para lo único que apunta hoy este modelo de ciudad que tiene Jorge Macri. Por eso decimos que hay un ciclo que se agotó, que ya va a llevar, para el 2027 va a llevar 20 años. 20 años ininterrumpido claro, la ciudad de Buenos Aires. Claro, y vos ahora que estás en campaña, me imagino, por lo que decías, estuviste volanteando, ¿cómo ves las propuestas que traen ellos en qué estamos, en qué estamos disputando? ¿Cuál es la propuesta que a vos te parece la más importante de ellos que tenemos que enfrentar, digamos, ¿no? No sé, yo pienso, de lo que veo, la motosierra, Adorni diciendo vamos a traer la motosierra a la ciudad. Yo creo que esa motosierra ya está funcionando, pero es distinto si tienen más fuerza dentro de su bloque. Digo, vos qué estás viendo que están trayendo ellos como propuesta económica, que tenemos que estar alerta o tenemos que la Libertad Avanza específicamente es las políticas de crueldad que están haciendo a nivel nacional, la van a traer directamente a la ciudad. Ellos intentaron, por ejemplo, una de las políticas que insistieron mucho el año pasado fue con el RIGI. ¿No? Traigo este tema porque es un tema espectacular. Que después justo también íbamos a decir algo, el fracaso del RIGI. El RIGI fue un fracaso, porque las definiciones de las inversiones no se toman desde ese lugar. Más que todo, a ver, si vamos al RIGI, el RIGI sabemos que fue pensado para un sector específico de la economía que fue la minería. Exacto. A ver, un punto a favor de eso. Está subexplotada la minería en la Argentina, más que todo si la comparamos con Chile o con otro país andino. Pero no es el camino el RIGI, la entrega de nuestra soberanía de los recursos a cambio de nada, pérdida de soberanía jurídica, pérdida de la posibilidad de ingresar los dólares cuando lo que tenemos es una economía bimonetaria, como bien lo dice Cristina. Y después lo quería entregar a la Ciudad de Buenos Aires. Y la Ciudad de Buenos Aires pensando en qué. Pero pensando, es la gran pregunta que nos hacíamos. ¿Para qué van a...? Acá la ciudad no tiene, obviamente, explotación de recursos naturales. ¿Qué vas a entregar? Bueno, ellos decían que era para los sectores tecnológicos. Pero ya los sectores tecnológicos ya tienen beneficios fiscales. Primero nacionales, por la ley del software. La ley de economía del conocimiento. De Néstor Kirchner, recordemos que eso le dio mucha promoción. Mercado Libre, ¿no? Los unicornios. Claro, los unicornios. Que son hechos solos, ¿viste? Que el Estado nunca les da nada, pobrecito, nunca los ayudó. Y lo hicieron en un garage. Vuelan y después se olvidan del Estado. En un garage de Chacarita, en un chacagarage. Claro. Bueno, no, eso fue producto de muchos beneficios fiscales y pérdida de ingreso que perdió el Estado, ¿no? Bueno, decían, para el desarrollo de los sectores de la industria del conocimiento, el software y demás. Pero nos encontramos, es decir, el proyecto primero lo ingresó la Libertad Avanza y a principio de año lo ingresó el macrismo, en esta idea de buscar punto, porque ellos no querían querían ir juntos acá en la ciudad. No llegaron a llevarlo al recinto, al proyecto, pero sí lo empezamos a discutir. Y cuando lo discutíamos decíamos, ¿para qué el RIGI en la ciudad de Buenos Aires? ¿Sobre qué sectores se está pensando? Y bueno, ellos insistían con los tecnológicos. Y nosotros le decíamos, no hace falta el RIGI en la ciudad. No. Era solamente una alineación política con el gobierno nacional, otra más que quería hacer. Sí. Porque justamente los sectores tecnológicos primero ya fueron beneficiados por el gobierno, por el Estado Nacional. Y después también acá una de las políticas que después se descontinuó y que no funcionó en otros sectores fueron los famosos distritos económicos. Que fue el primero justamente que se formó fue el distrito tecnológico en la zona de Parque Patricio, que sirvió para agrupar un sector de empresas de la industria del conocimiento, generar sinergia, potenciarla y demás. Con lo cual ya había políticas específicas para eso, con lo cual no tenía ningún sentido traer el RIGI a la ciudad. Y así como, y después tener las de máxima, que es el recorte, reducción y achique del Estado, ¿no? Claro, eso siempre. Es lo más notorio, claro. Y vos fíjate que muchas veces se dice, el vecino y vecina de la ciudad no consume los servicios públicos en relación, por ejemplo, a los educativos o a los servicios de salud. Y eso es falso.
más que todo en la zona sur, los porcentajes son del 70% más o menos de la población consume la educación pública, los servicios, la salud, entonces obviamente ellos siempre tienen una mirada para un sector de la ciudad. Entonces esto es algo que ha atravesado a los 20 años de gestión del macrismo. Ha mirado solo un sector de la ciudad y ha descuidado justamente otros, fundamentalmente los del sur y suroeste. Sí, me haces pensar en eso que, viste, que como digo, las políticas de crueldad, hasta que decía, bueno, Macri desde que empezó está, ¿te acordás que dijo vamos a limpiar la calle? Y limpiar la calle era sacar a la gente que está en situación de calle. Y ahora Marra, que es candidato también de ese espacio, porque digo, el desprendimiento de la libertad avanza, es como, viste, como están ahí Marra, Santoro, Yamil Santoro, está Los Penato, está Larreta. Forma parte del oficialismo de la ciudad. Claro, que ¿no? Si bien fragmentado, pero forma parte del oficialismo. Por eso votan todos juntos. Eso están todos del mismo lado. Y yo digo, viste, Jorge Macri está con esto de limpiar la ciudad, y limpiar la ciudad te mostraban la foto, ¿te acordás? Era el tipo durmiendo en el banco y después el banco solo con una florcita. Y Marra salió con una campaña muy fuerte de los fisura, directamente. Sí, sale por derecha. Los tachos, yo veo los tachos de basura de mi barrio, en algunos cambiaron en eso que la gente no puede entrar y abrirlos tan fácilmente, ¿no? Porque no ven la realidad y se quedan con falsos idealismos, ¿viste? No, pero aparte como si la manera de combatir la pobreza fuera cerrar los tachos de basura, ¿no? No, justamente hablamos que para combatir la pobreza hay que generar políticas de inclusión, políticas de empleo, producción, trabajo y demás. Y eso obviamente es lo que no hace Jorge Macri en la ciudad. Bueno, Andrés, para ir terminando, porque llegamos al fin, cierre, ¿cuál es tu perspectiva para el domingo? ¿Qué esperas? No, nosotros vamos a ganar el domingo. Estamos convencidos porque llevamos una propuesta, una alternativa a lo que está sucediendo. Pensamos en una ciudad humana, inclusiva, sensible, una ciudad que se pueda disfrutar de los espacios verdes, ¿no? Los espacios verdes cada vez hay menos porque avanza la cementización y demás, etc. Sí necesitamos que la ciudadanía vaya a votar, ¿no? Porque estamos viendo justamente en las últimas, el domingo, y ya había sido en Santa Fe también, hay mucho ausentismo y demás. La política es la única herramienta de transformación que tienen los pueblos, si no es el mercado. Exacto. El que no va está a favor del mercado, indirectamente o es funcional a eso, y sabemos que el mercado no soluciona nada y al contrario, agrava los problemas. Bien. Entonces, para más Estado presente, activo, promotor, un Estado inteligente, necesitamos que primero acompañen nuestra propuesta. Es ahora Buenos Aires, porque es ahora desde donde vamos a dar el cambio y la gran convocatoria que vamos a hacer para el 2027 para gobernar la ciudad. Bueno, excelente. Entonces el domingo todos con Leandro Santoro. Leandro, no Yamil. No, Yamil. Verde. Leandro Santoro para ganar después en 2 años, como dice Andrés, la ciudad de Buenos Aires y sacar después de 20 años ininterrumpido al macrismo de la ciudad de Buenos Aires. Así que nada, Andrés, muchísimas gracias. Un gusto. Suerte el domingo a festejar, ojalá. Mechi, nos vemos. Votá el domingo bien. Sí, antes de irnos. ¿Qué comuna estás? Yo estoy en la 15. Comuna 15. Sí. Chacarita. No, linda, sí. Ahí, Chacajiales. Chacajiales. Sí, antes de irnos, ¿qué ibas a decir? Antes de irnos, Ojo con el asbesto ahí, con las pulgas en el SubTV. No, antes la mala noticia. Sí, la mala noticia del día, que hoy cuando entrábamos a grabar nos enteramos que falleció el Pepe Mujica. Bueno, es un gran luchador, una persona de gran relevancia en toda Latinoamérica, que nos ha servido de inspiración en muchas de sus políticas. Él, tanto como Lucía Topolansky, sí, su esposa, no me sale bien el nombre. Creo que es un personaje que nos ha mostrado que se puede construir también con valores humanos, con austeridad, con participación, ¿no? Y bueno, eso. Nada, un recordatorio, un breve compañero recordatorio latinoamericano, así que un abrazo a la familia y hasta siempre al Pepe. La verdad que lo vamos a recordar y se nos va un gran compañero de América Latina. Así que nada, terminando con esta noticia triste, este 8º programa, y nos vemos, Mechi, el martes de la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.